compañeros y compañeras, gracias por estar aquí. Este 1 de mayo es especial. Cumplimos casi 140 1 de mayo y 40 en democracia. El 1 de mayo no es solo reivindicación, también es memoria. Memoria de la lucha por la libertad, por la igualdad y por la justicia. Hay que cambiar Europa. Las personas primero. No hay más excusas. Queremos empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social. Los trabajadores y las trabajadoras deben beneficiarse del crecimiento económico, más y mejor empleo. No hay progreso sin trabajo digno. Os dejo con nuestro secretario general de la UGT País Valenciano, Ismael Sáez. Muchas gracias, Isabel. Un saludo en primer lugar a los compañeros del Frente Saharaui que luchan por su libertad. Lo decía Isabel, el 1 de mayo es un día para la memoria, es un día para la reivindicación, pero es un día para el compromiso. El compromiso de todos vosotros y de todas vosotras, que es el compromiso con las organizaciones sindicales de clase. Nuestro compromiso con los jóvenes, que están condenados a la emigración porque nuestra sociedad y las políticas del Partido Popular no les dan oportunidades, no les permiten un futuro donde ganarse la vida con dignidad. Nuestro compromiso con los mayores, con los jubilados, con los pensionistas, con los dependientes, a los que también las políticas del Partido Popular abandonan su dependencia o les recortan las prestaciones por jubilación, con el argumento absolutamente hipócrita y falaz de que tenemos un problema demográfico y en las fronteras de nuestro país hay millones de hombres y mujeres dispuestos a trabajar. O cuando nos pretenden trasladar la idea de que para poder cobrar pensiones tenemos que morirnos antes porque vivimos demasiado en una economía que crece y que aumenta su robótica y su tecnificación. Compromiso con las mujeres que han padecido la crisis más que nadie, sometidas a una brecha salarial injusta y que además sufren la lacra del machismo, de la violencia de género. Y por cierto, el Partido Popular en sus presupuestos generales del Estado los recorta. Aún así, se suman al discurso hipócrita de la preocupación por las mujeres agredidas. Por cierto, nunca agredidas por hombres, por cobardes, porque quien merece el calificativo de hombre nunca es un cobarde y nunca le levanta la mano a una mujer. Y estamos comprometidos con los emigrantes que se juegan la vida para ganarse un futuro ellos y sus familias, que son seres humanos, que no merecen ser recluidos en centros especiales de integración, que en el fondo son cárceles, sino ser tratados como hermanos, como seres humanos que son, trabajadores y trabajadoras del mundo. Y estamos comprometidos con los parados, más de 4.200.000, 2 millones de ellos parados de larga duración, a los que se les recortan las prestaciones y los subsidios, a los que se les deja sin otra esperanza que un empleo precario, que no les saca de pobre, con salarios bajos. Tenemos en definitiva, compañeros y compañeras, compromisos con los trabajadores, pero también con la libertad, amenazada por la ley mordaza del Partido Popular, que quiere condenar el derecho a manifestación y reunión y el derecho de huelga. Y estamos contra el artículo 315.3 del Código Penal, que ha sometido a más de 300 sindicalistas a un proceso de encausamiento, de imputación, por defender el derecho de los trabajadores, por ejercer el derecho de huelga, por explicar las razones de nuestras movilizaciones y por permitir que el chantaje y la coacción del empresario en la pequeña empresa no impida que los compañeros y las compañeras puedan secundar las organizaciones sindicales cuando convocan la huelga. Luego, gracias por estar aquí en este 1 de mayo. Gracias por vuestro compromiso con la justicia, con la solidaridad y con la igualdad. Dicen las autoridades que salimos de la crisis. Nuestra economía ha recuperado el Producto Interior Bruto del 2007. Llevamos 2 años creciendo por encima del 3. Se crean 500.000 puestos de trabajo anuales, aunque es verdad que esta gente le llama trabajo a cualquier cosa.
Pero ¿quién nos ha traído la crisis? ¿Quién nos ha traído una crisis que dura más de 10 años? La derecha, las políticas neoliberales, que con la desregulación hicieron engordar una burbuja inmobiliaria mundial que nos estalló en la cara a todos. Y aquí en España, una burbuja inmobiliaria que se llevó de la noche a la mañana 3,5 millones de puestos de trabajo, que entonces sí merecían ese nombre. ¿Y cuáles son las políticas que en Europa y en España se han aplicado para sacarnos de la crisis? La austeridad, el austericidio, más depresión en una economía deprimida, bajando salarios, bajando prestaciones, malbaratando el estado del bienestar, reduciendo inversiones, reduciendo las posibilidades de crecer, obsesionados con un único objetivo: la devolución de la deuda, los acreedores de Europa subyugando a los deudores del sur, en una actuación económica miope que nos ha llevado a un panorama absolutamente desolador. Bajos salarios, desahucios, pobreza energética, trabajos que no dan para vivir, desempleo masivo, recortes en sanidad, en educación, en dependencia, en servicios sociales, recortes en inversión, en investigación, desolación y pobreza, que extiende sus efectos más allá de lo económico, también en lo político. Porque ¿qué es sino el rebrote fascista que vivimos en Francia o en Estados Unidos o en el propio Reino Unido, sino las resultas de una política económica equivocada que ha hecho recaer sobre los trabajadores y las trabajadoras, sobre las clases medias y populares, todo el esfuerzo de la crisis? Y cuando no hay justicia no puede haber paz. Y por eso surge el rebrote fascista, que es un síntoma de guerra. La derecha y sus políticas han puesto en jaque la democracia misma. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular en España? ¿Cuáles son sus recetas para la creación de empleo y de riqueza? 3 cosas básicamente. La primera, subir los impuestos a los más pobres. Subir el IVA, el que pagan por igual, con independencia de su renta y su riqueza, todos los ciudadanos. En segundo lugar, imponernos una reforma laboral que no buscaba, como decían hipócritamente, resolver la dualidad del mercado de trabajo y la precariedad. Quería abaratar los salarios, quería cargarse los derechos de los trabajadores, quería ir contra el instrumento de la clase obrera, los sindicatos, quería ir contra la negociación colectiva, quería fracturar el equilibrio de esa negociación entre empresarios y trabajadores, empoderando a los empresarios, castigando y criminalizando a los trabajadores y a sus instrumentos para la negociación y la conquista, que somos los sindicatos. ¿Y qué es el tercer elemento que han puesto en práctica? Recortes en sanidad, en educación, en dependencia, en servicios sociales. Las 3 medidas del Partido Popular que nos iban a sacar de la crisis. Pero es el momento, compañeros y compañeras, de quitarse el miedo, de salir a la ofensiva, de tener claro que nuestras razones se ganan con razones, y si no, en la calle, en el conflicto, en la pelea. Hay que salir a la ofensiva, sin olvidar algo muy importante que debemos tener perfectamente vivo: la indignación y la vergüenza, la que no tiene Rodrigo Rato. ¿Os acordáis? El del milagro económico español, cuyo único mérito fue subirse a la grupa de un ciclo económico de crecimiento en el 1996. Eso sí, desregularizaron el suelo y todo a construir. Ahora tampoco nos va a sacar de esas circunstancias el milagrero de Guindos,
con políticas iguales o parecidas, pero estamos en el inicio de un ciclo económico de crecimiento que hay que aprovechar para hacer justicia y restaurar derechos. Y por tanto tenemos que salir a la ofensiva para exigir del gobierno la derogación de la reforma laboral, la derogación del sistema de pensiones, que significa perder poder adquisitivo de manera constante, con incrementos del 0,25 anual, cuando hoy la inflación interanual en marzo se sitúa en el 2,6, o con un coeficiente que en función de la edad que podamos alcanzar nos disminuye la pensión. ¿Qué van a hacer cuando a alguno de nosotros se nos ocurra morirnos antes? La ceba al rabo. En un sistema de pensiones como el español, que no tiene un problema de gastos sino de ingresos, porque solo el 10% del PIB se destina al pago de pensiones, cuando Alemania, Francia o Italia están cerca del 15%. Y tenemos que exigirle a los empresarios el reparto justo de la riqueza, del beneficio que entre todos contribuimos a generar. Y tenemos que exigirle al gobierno que recupere el contrato de relevo y la jubilación parcial, porque si no los jóvenes no tendrán oportunidades. Y tenemos que exigir una reforma fiscal justa, que pague más el que más tiene y el que más gana. Y tenemos que exigir una política industrial de verdad, que se ponga en coordinación la inteligencia de nuestro país, que las universidades, las agencias estatales, los centros tecnológicos, dirigidos con un objetivo, con alguien que sepa qué quiere hacer de nuestro país, ponga nuestra inteligencia al servicio de un cambio de modelo productivo, porque el turismo está bien, pero el turismo no debe sustituir al ladrillo. Es necesario, es imprescindible un cambio de modelo productivo, y por tanto animamos, exigimos que los recursos se destinen a este tipo de medidas. Y además este 1 de mayo debe ser un 1 de mayo valenciano, porque de nuestra financiación, de las inversiones del Estado en nuestra comunidad, depende el progreso de nuestros ciudadanos, de nuestros conciudadanos. Hay que recordar que nuestros salarios están por debajo de la media nacional, que nuestras pensiones están por debajo de la media nacional. Hay que recordar que nuestra comunidad autónoma es una comunidad autónoma pobre, y no se lo cree nadie. Estamos 12 puntos de renta per cápita por debajo de la media. Y sorprendentemente somos contribuyentes netos al sistema. Mirad, valencianos y valencianas, de las 4 posibilidades que hay de situarse en el sistema de financiación, la primera es razonable y la segunda también. El que más gana, el que es más rico, contribuye a la solidaridad de los demás. El que es pobre recibe la solidaridad ajena. Luego hay un grupo extraño, una distorsión, hay ricos que reciben solidaridad. En todos hay varias comunidades, solo hay una nada más, en la que está la Comunidad Valenciana. Aquella que siendo pobre, lejos de recibir, paga. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Parodiando a Machado, somos en el peor sentido de la palabra buenos. ¡Somos tontos! Y hay que decirle al gobierno valenciano que cuenta con nosotros, con las organizaciones sindicales, para ir a donde sea, a reivindicar lo que es nuestro, ni más ni menos, porque de ello depende el progreso de nuestra comunidad autónoma, su capacidad para crecer, para tener empresas e industrias con gran valor añadido, para pagar buenos salarios, para tener buenas pensiones, para destinar recursos para ser lo que queramos ser, porque la nuestra no es una comunidad pobre, es una comunidad empobrecida, llena de potencial, de posibilidades para estar a la cabeza, no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. Compañeros, no quiero aburriros más. Como dice el eslogan, no hay excusas para la movilización. Hay que sumar a nuestro lado más ciudadanas y ciudadanos comprometidos con nuestra causa, que son los derechos y la libertad de la mayoría. Y hay que recordar que este 1 de mayo
es una fecha en la que nos damos citas los hombres y mujeres que, a pesar de todo, creemos que un mundo mejor es posible. Muchas gracias y viva el 1 de mayo.